estudiando con el objetivo de seguir esta línea de nuestro Señor Jesucristo citada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, con relación a la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos allí entonces una instrucción que debemos asumir nosotros si consideramos en nuestra evaluación que somos cristianos, y lo venimos haciendo estudiando los atributos de Dios. Es importante, mis hermanos, recordar que las clases de la semana pasada pueden ir a repasarlas en YouTube, y son importantes en el sentido de que ese tema es una doctrina vital del cristianismo. Es una doctrina vital del cristianismo. Nuestro hermano Jeffrey amplió en una manera muy clara todos estos aspectos sobre la Trinidad. Es muy valioso y quiero hacer esa mención para que aprovechemos todo ese material que está ahí en ese nivel de claridad, para que lo tengamos en cuenta, y porque estamos estudiando quién es Dios. Sin embargo, ese aspecto que se estudió hasta la semana pasada es vital dentro del cristianismo. Si nosotros no tenemos eso claro, si no creemos ni siquiera eso, no podemos ser considerados cristianos. Y podemos hablar del resto de atributos, como lo hemos venido revisando, sobre la omnisciencia de Dios, los decretos de Dios, la bondad de Dios, y reconocer todos estos elementos de Dios, y no tener claridad sobre ese aspecto tan importante del Dios Trino, y está en duda nuestra cristiandad, por ser una doctrina vital. Entonces es importante también nosotros ir resaltando esos aspectos de doctrinas vitales en el cristianismo. Lo que se repasó, se estudió la semana pasada, a esos 3 domingos continuos, es una doctrina de vital importancia en el cristianismo. Vamos entonces a seguir estudiando sobre Dios, y hemos visto todos estos aspectos de Dios y nos faltará mucho por revisar de Dios. Y hoy estaremos estudiando sobre la sabiduría de Dios. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios y vamos a retomar estas formas de nosotros repasar sobre estos conceptos, hablando sobre su definición. Estaremos hablando sobre algunas características y finalmente algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. En primer lugar, entonces, miremos sobre la definición de sabiduría. Entonces, si acudimos al diccionario secular de la Real Academia Española, habla sobre la sabiduría como el grado más alto de conocimiento. Y esto es un concepto bien importante, porque esta palabra es hoy en día, en cierto sentido, un poco menospreciada, o por lo menos se tiene como si fuera de otro estilo el conocimiento. Ya no es como en otro momento de la historia pudo llegar a representar, desde todos estos estudios y análisis griegos, por ejemplo, que tenían a bien este concepto. Era un elemento bien importante en la historia. Hoy por hoy, desafortunadamente, tenemos una sociedad cada vez más degradada, obviamente por el pecado, que tiene que ver mucho con esa degradación humana, y que por lo tanto un concepto como eso también empieza a ser degradado, incluso a nivel secular. Ya no interesa mucho el tema del conocimiento. También habla sobre una conducta prudente en la vida o en los negocios, como alguien que es prudente se relaciona con sabio, con sabiduría. Y finalmente habla de un concepto como un conocimiento muy profundo en ciencias, en letras o en artes. Vemos cómo
compagina allí el concepto de conocimiento, de conocer. Muy bien. Con relación a la perspectiva teológica, alguno de los estudiosos de la Biblia ha definido, dentro de todos los conceptos que puedan haber de sabiduría, de la manera siguiente este elemento. Y dice, la sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros de lograrla. Vaya, es un concepto mucho más amplio desde esa perspectiva teológica. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad ética. De esta forma, bajo ese concepto tan alto, porque es un concepto que ya no solamente habla de conocimiento, sino de una forma de aplicarlo. Dice, de esa forma, la sabiduría solo la encontramos en Dios. Solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. Es una definición un poco más amplia, porque no habla solo de conocer, sino de aplicarla, de aplicar ese conocimiento. Por eso habla de un tema de elegir y que a través de medios seguros se pueda lograr. Solo Dios tiene esa cualidad a ese nivel de solo conocimiento, aparte saber cómo aplicar ese conocimiento de la forma más correcta y más segura. Solo en Dios se puede encontrar ese nivel de sabiduría. Jeremías capítulo 10, versículo 12, ya entrando a lo que dice la Biblia, dice, Él hizo con su poder la tierra. Y mire que se conjuga muy bien lo que acabamos de revisar en ese concepto, en línea con este concepto, a este nivel un poco más amplio de lo que vimos que relata el diccionario de la Real Academia Española. Miremos lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 10, versículo 12, dice, Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Notemos que va muy acorde a lo que acabamos de ver en la definición que alguien realizó, un escritor, un estudioso, sobre la sabiduría, porque habla no solamente del conocimiento, sino del poder para hacer esa ejecución de ese conocimiento, lo que dice la Escritura. Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Entonces hay una línea conjunta entre el conocimiento y el saber cómo aplicar ese conocimiento. Y eso habla en ese conjunto de conceptos de la sabiduría. Entonces la sabiduría no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino con la aplicación del conocimiento. La palabra sabiduría que utiliza aquí el escritor bíblico es la palabra hebrea Jokma, que habla de ciencia, habla de entendimiento, habla de inteligencia, habla de ser sabio. Habla de ser sabio. Esa es una palabra usada antiguotestariamente para la traducción saber, sabiduría. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire que habla de los dos términos, sabiduría y ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y vuelve y entra en escena el hacer de las cosas. Entonces, Dios es sabio y que por esa sabiduría, por ese conocimiento, ¿quién puede cuestionar lo que Él hace? ¿Quién puede llegar a cuestionar sus caminos? Por eso dice, insondables son sus juicios, no se pueden juzgar sus juicios. Inescrutables sus caminos, no se pueden cuestionar sus caminos. Él es sabio y sabe hacer todo lo que tiene que ver en la ejecución de su conocimiento. Aquí la palabra sabiduría ya
es digámoslo así, el concepto más conocido y es la palabra Sofía. Sofía, que tiene que ver con ese elemento de amar el conocimiento, ¿cierto? Que es la sabiduría, que ya viene esa palabra. Sofía es un nombre muy especial para una mujer. Sofía es sabiduría. Habla de ese conocimiento elevado. Y aquí, ya desde esa perspectiva griega, no habla solo de un conocimiento bueno, habla de una intención incluso mundana o espiritual. O sea, el concepto Sofía, sabiduría, tiene que ver con conocimiento de algo bueno, algo malo, algo espiritual, es decir, un conocimiento elevado en esos términos. Vamos a ver más adelante que Santiago también habla sobre este concepto en esos términos, que hay una sabiduría que no es de Dios, por ejemplo. En términos generales, podríamos afirmar entonces que la sabiduría es el conocimiento bien aplicado. No solamente conocimiento, sino el conocimiento bien aplicado. Se podría sumar entonces a ese concepto de sabiduría estas palabras, saber cómo. Saber cómo. Eso es un concepto que incluso en el argot ya de la parte de gestión humana en las empresas se visualiza mucho porque tiene que ver con el saber hacer, por ejemplo. No solamente el saber, sino el saber hacer, y hay otra parte que entra que es el saber ser. Estos son tres elementos ahí que empieza también a rescatar todos estos elementos desde la perspectiva psicológica con relación a la parte de gestión humana y tiene que ver, mire, la sabiduría con cómo se conjuga ahí. No solamente conocer, sino saber hacerlo. Sino saber hacerlo. Entonces, en términos bíblicos, siempre vamos a encontrar la sabiduría y el conocimiento juntos, frecuentemente están vinculados. ¿Por qué? Porque habla de un conocimiento que se debe saber aplicar, que se debe saber hacer. El Dios que es sabio también es el Dios que todo lo sabe, por eso se conjugan esos dos elementos. El Dios que es sabio es el Dios que todo lo sabe. Desde la perspectiva teológica que hemos estudiado, vemos que se emplea el término omnisciente, que ya lo estudiamos, sobre ese atributo de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, cuando se habla del conocimiento infinito de Dios. Entonces, la sabiduría no puede existir sin el conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De todos los hechos pertinentes a algún propósito o algún plan. Dios, en este caso, sabe absolutamente todo. Él sabe todo de los hombres, incluso su pensamiento. Y dentro de ese conocimiento, dentro de esa omnisciencia de Dios, es anclado, por eso, a su sabiduría. Es decir, Dios nunca se equivoca. Por eso Él es sabiduría. Porque conoce todo y cuando Él actúa, lo hace con pleno conocimiento, sabiamente. Por eso no hay falla en Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 15, dice, vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel. Y miren lo que dice, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las entiendo. Está hablando de sus pensamientos. Es decir, cualquier forma de pensamiento que esté en nuestro ser interior, que habla aquí, por eso dice, las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las entiendo. Está hablando de nuestros pensamientos, está hablando de los pensamientos de Israel. Y hace esto hincapié entonces en que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y en ese sentido, de nivel de omnisciencia de Dios, Dios no puede trazar un plan equivocado. Entonces aquí estamos revisando sobre la escritura cómo se describe que
Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Y partiendo de esa premisa, estamos indicando que Dios no puede trazar un plan equivocado. Dios no puede trazar un plan malo o un plan que pueda hacer fracasar sus propósitos y promesas, porque Él lo sabe todo. Dios no se puede equivocar porque Él lo sabe todo. Él no puede trazar un plan malo. Su omnisciencia refuerza su sabiduría. Su todo conocimiento refuerza su sabiduría. Por eso Dios no se equivoca, porque Dios conoce todo. Entonces Dios, en ese sentido de omnisciencia, cuando actúa, que es la aplicación del conocimiento, la sabiduría, es plenamente sabio y no se equivoca absolutamente en nada. Aunque a nosotros nos pareciera que hubo una equivocación, porque no está acorde a lo que nosotros queremos. Para nosotros sí llegamos a pensar como si Dios se hubiera equivocado. Y Dios no se equivoca, Dios todo lo sabe. Los equivocados somos nosotros, realmente. La sabiduría no es solo sabiduría, reiteramos, sino saber cómo. Su sabiduría a Dios le permite saber cómo hacer cualquier cosa. Entonces mire cómo se conjuga esa omnisciencia de Dios y esto habla de la simplicidad de Dios, que eso es el primer concepto que estudiamos sobre los atributos de Dios con nuestro hermano Jeffrey, la simplicidad de Dios, que todos sus atributos están entrelazados, están unidos. Entonces la omnisciencia fortalece la sabiduría de Dios. Dice la Escritura en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor, y utiliza la palabra sabiduría. Él tiene conocimiento y la aplicación correcta para librar a los piadosos de tentación y a su vez para reservar a los impíos, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. No hay falla ahí. Dios es sabio y Él sabe ejecutar entonces para librar a sus hijos, son sus piadosos, y para reservar también al impío para el día del juicio. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Y es importante tener esto en cuenta ya, hablando de algunas de las características de la sabiduría de Dios, y es que en primera instancia, el Dios sabio con relación a la ejecución del conocimiento es ampliamente superior en ese concepto con relación a lo que el hombre ha creído que es sabiduría. Cuando comprendamos y logramos entender que Dios es la única fuente de sabiduría y que el hombre solamente es un pequeño, ve algo pequeñito de esa sabiduría, ahí vamos a iniciar el camino del reconocimiento de la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Y por eso, hombres supuestamente en la historia de amplio conocimiento, muy dados a este concepto de sabiduría, llegaron a decir, pues se dice en la historia, hay discusiones sobre esa existencia o no de Sócrates, simplemente si conocemos que al final se señala una conclusión muy conocida que es, solo sé que nada sé. ¿Por qué llegar a eso? Porque lo máximo que el hombre pudiera llegar a comprender de ser sabio es apenas el pequeño principio, inicio de lo que Dios es de sabiduría. Es ampliamente diferente. Dice Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una abismal distancia entre
el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios y lo que el hombre pudiera decir que es sabio. Reitero, a tal punto que el hombre ha tenido que llegar a reconocer que al final no sabe absolutamente nada de todo lo que supuestamente pudiera llegar a saber. Es una distancia enorme la sabiduría de Dios con relación a lo que el hombre determina como sabiduría. Y por lo tanto, Dios es la fuente de la sabiduría para entender todo. Las escrituras, sus declaraciones, las palabras de los sabios, dichos profundos. Dios es la fuente de sabiduría. Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, recordemos ese concepto, si tiene falta de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídale a Dios no solamente conocimiento, sino cómo aplicar el conocimiento. Esto es importante tener en esta claridad de la sabiduría, porque muchos podrán tener intelecto, pero no aplicación del intelecto. Eso no es ser sabio. Estamos entendiendo que la sabiduría, como en Dios se muestra, es no solo que Él conoce todo, esa es la fortaleza de su sabiduría, es el todo conocimiento. Sin embargo, que hace ya la aplicación correcta de ser sabio, que sabe hacer como todo lo que conoce, sabe aplicar correctamente el conocimiento. Entonces nosotros podemos tener conocimiento desde una perspectiva intelectual y si no aplicamos, no somos sabios. No somos sabios, somos intelectuales quizá. Y podemos llegar a nosotros en estas líneas, en este momento teológicas que conocemos, líneas reformadas, a caer en ser intelectuales y no ser sabios. Podemos tener mucha información y mucha claridad doctrinal y vivir como un impío, como que no es sabio, porque no aplicamos el conocimiento. Si no aplicamos el conocimiento, no hay sabiduría. Dice la Escritura, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Entonces mira, ahí está. Conocimiento. ¿Qué se requiere para ser sabio? Conocimiento. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, y aquí viene, mire, la aplicación, entonces entenderás el temor de Jehová. Ahí lo entendiste, el conocimiento. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces tenemos el conocimiento, pero las palabras claves que nos cita el escritor es si las guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y eso empieza a hablar ya de que si yo la guardo, actúo conforme a ese preservar de ese conocimiento que tengo. Es decir, la sabiduría de Dios, se tildó. La sabiduría de Dios y la sabiduría, entre comillas, del hombre, por lo tanto, no son compatibles. No son compatibles. Es más, se oponen. La sabiduría, entre comillas, que el hombre dice poseer, se opone a la sabiduría de Dios. No tienen compatibilidad. Cuando hablamos de sabiduría del hombre, estamos hablando de esa naturaleza caída, esa posición que tiene el hombre, esa condición que tiene el hombre a causa del pecado sin Dios, donde considera que él tiene conocimiento, considera que él tiene sabiduría. En ese sentido, desde esa perspectiva
caída de la humanidad, esa sabiduría es contraria a la sabiduría de Dios. Se opone incluso a la sabiduría de Dios. La Escritura dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, hablando sobre lo que el hombre supuestamente sin Dios dice tener en sabiduría o conocer. Dice la Escritura, la palabra de la cruz, el evangelio, es locura para el impío, para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y está hablando desde esa perspectiva de sabiduría sin Dios, desde esa naturaleza pecaminosa. Y es cuestionado. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Hablando de estos hombres que representaban supuestamente el conocimiento, pero que no lo aplicaban. Recuerde que dentro de ese concepto de sabiduría está no solamente el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. ¿Qué hacían los escribas? ¿Qué hacían los fariseos con el conocimiento que tenían? No vivían conforme a ese conocimiento, no lo aplicaban, no eran sabios, se creían sabios, pero no eran sabios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que ellos dicen es ser sabios, ese conocimiento que tienen cuando les es predicado el evangelio, para ellos es locura. Es algo irracional, pues Dios determinó burlarse de esa sabiduría de ellos por medio de la predicación del evangelio. Y al final de la historia, en ese juicio definitivo, se dará a conocer entonces quién estaba equivocado y quién estaba en lo correcto. Aprendemos por la Escritura que ahí vemos entonces cómo será expuesto todo lo que el hombre decía conocer, a tal punto de atreverse a decir que Dios es una producción de nuestra imaginación. Somos tan sabios los seres humanos que hemos dado en nuestra imaginación una creación de un Dios. Eso es lo que cree desde la perspectiva del conocimiento el hombre, que ha creado a Dios en su imaginación, que es tan sabio el hombre que ha creado a Dios en su imaginación. Y Dios se burla de esa sabiduría con la predicación del evangelio, y solo los seguidores de Cristo podrán llegar a esta comprensión. Esa sabiduría humana se opone a la sabiduría de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, hablando de los griegos que buscan conocimiento. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, es decir, Pablo dice que si en Dios hubiese algo de insensatez, esto obviamente está hablando figuradamente, no está diciendo Pablo que Dios es insensato. Es importante aclarar, él está utilizando un concepto de la insensatez. Si Dios fuera en algo mínimo insensatez, eso es más sabio que todos los hombres. Esa insensatez es más sabia que todos los hombres. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si es que en Dios hubiese debilidad, como para tratar de que nosotros comprendiésemos la grandeza de Dios. Si en Dios hubiese algo de debilidad, eso es más fuerte que todos los hombres. Si en Dios hubiese algo de insensatez, que es falta de sabiduría, eso es más sabio que todos los hombres, para darnos a comprender esa distancia que hay entre el conocimiento de Dios
esa sabiduría y la sabiduría del hombre supuestamente. Y aquí es donde viene la escritura y nos da una contundente aclaración de la sabiduría y que por eso se opone completamente a lo que el hombre considera como sabiduría, al hombre sin Dios. Y es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, el tener esa reverencia por el Dios creador, ese reconocimiento de su grandeza, ese respeto por saber quién es Él, es el principio de la sabiduría. Ya es el principio del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y aquí hay un llamado para nosotros, los que decimos ser cristianos. Realmente los llamados a tener un comportamiento de cordura, más en línea a lo que tiene que ver con la prudencia, con la inteligencia, con la sabiduría, son los cristianos. Y desafortunadamente, ¿qué tenemos hoy? Muchos no tenemos un comportamiento de este nivel, lastimosamente. Es decir, se ha tildado de que, como acabamos de ver, que el evangelio, la predicación del evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, cualquier cosa que hace la iglesia, que si es una locura, como está pasando hoy en día, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, cuando son cuestionados, sacan ese texto y dicen, no, es que para ustedes son locura porque no entienden las cosas del Espíritu. Eso no es correcto. Estamos cayendo lastimosamente en una decadencia bastante profunda en el cristianismo, donde se hacen cosas irracionales que no tienen nada que ver con la Biblia, cuando la Escritura a nosotros, los de la Biblia, nos llama a ser los más prudentes, los más inteligentes, y hablo de inteligencia en el sentido de saber actuar en la vida. Y vemos hoy en día que es cristianismo contemporáneo, desafortunadamente son los más imprudentes, son tenidos incluso como personas faltos de conocimiento, por no decir otra palabra. Como los que todo lo conciben sin revisar nada, no hay una crítica, como si no tuviéramos la capacidad de cuestionar algo que no comprendamos y que todo como que lo tragamos entero. Y es lastimosamente real, porque mire cuántas prácticas hay que son vergonzosas, que uno ve eso y eso le da vergüenza de realmente que etiqueten de esa situación el cristianismo. Y estoy hablando específicamente de todo lo que ha producido al final el carismatismo, el pentecostalismo. Situaciones bastante ridículas que se ha llegado. Demasiado. Y hay muchas cosas que se hacen hoy en día muy ridículas. Entonces ahí, ¿dónde está ese principio de sabiduría? ¿Realmente se habrá temor a Dios ahí cuando se hacen todas esas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura? Eso es un elemento importante para evaluarnos. Porque la sabiduría no se opone a la disciplina, sino que la reconoce como una evidencia del amor a Dios. Mire lo delicado de esto. La sabiduría no se opone a la disciplina. Entonces hoy en día hay personajes por allí incluso insistiendo que el estudio de la Biblia no es tan relevante, por ejemplo. Que la doctrina no es tan importante al final. Y que la teología no es algo trascendente en el cristianismo. Eso es incorrecto. Debemos ser responsables y el conocimiento, como lo estamos viendo,
es la base para poder aplicar correctamente una práctica. ¿Cómo vamos a tener un pragmatismo correcto? Llamémoslo entre comillas, un pragmatismo adecuado, una practicidad, una aplicación de circunstancias en nuestra vida diaria si no tenemos conocimiento. Ese error no vamos a saber cómo actuar, por eso no sabemos a veces ni orar, porque no conocemos la Biblia. Por eso no sabemos ni orar y empiezan las vanas repeticiones. Entonces la base es del conocimiento para poder yo tener una correcta práctica. Una correcta práctica. Entonces, tenemos hoy en día una supuesta práctica en el cristianismo sin conocimiento y por eso tenemos prácticas equivocadas. No hay ortopraxis, no hay una práctica correcta. Necesitamos ortodoxia, necesitamos ser claros en el conocimiento para poder tener una práctica correcta. Ese es el punto. Entonces, la sabiduría no se opone a la disciplina. Y hablo de disciplina con relación al estudio, por ejemplo, de la escritura. Necesitamos disciplina para estudiar la Biblia. Dice Proverbios, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Sin embargo, tenemos una cantidad de supuestos cristianos decepcionados de Dios por su disciplina, porque no hace lo que ellos quieren. Y resulta que si no conocen la escritura, la disciplina hace parte de la sabiduría de Dios. Y no se oponen. ¿Por qué esto a mí? No menosprecies el castigo de Jehová, porque Él ama como el Padre a quien quiere. En el Antiguo Testamento, hablando de otra característica de la sabiduría de Dios en la historia, la venida de Cristo como el Mesías prometido fue revelado en forma progresiva con gran detalle. Y esto comenzó con la promesa de salvación del pecado, la derrota de Satanás a través de la simiente de Eva, o sea, a través de un hijo de una mujer, es decir, de un humano. Y aprendemos entonces que desde este momento, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se expresa ya esa sentencia de cómo Dios tiene en ejecución ese plan de redención, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Empezamos a ver a través del desarrollo de toda la historia cómo se ha venido ejecutando progresivamente ese plan redentivo, y eso habla de la sabiduría de Dios, a tal punto que con la primera venida de Cristo, todo ese misterio que hubo desde ese momento de proclamación de esa simiente que iba a venir, que iba a destruir a la serpiente, a la simiente de la serpiente, ya con esa primera venida de Cristo, ese misterio antiguo testamentario de esa simiente es revelado. Y ahora, tal como lo señala Pablo en la carta a los Efesios, que es una carta que señala plenamente todo el correr del velo de ese misterio, el asunto llega a entregarse entonces como enfoque a Cristo Jesús como el máximo momento expresivo de la sabiduría de Dios desde ese momento donde se proclama ese plan redentivo de destrucción a través de una simiente. Cristo es la exposición suprema de la sabiduría de Dios en la ejecución de ese plan de redención. Por eso Efesios dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿En qué consiste toda esa sabiduría y toda esa inteligencia? Dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo desde Génesis capítulo 3 versículo 15, entregado a la humanidad y desde antes de la fundación del mundo, que era de reunir todas las cosas en Cristo.
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí viene la revelación máxima de la sabiduría de Dios, Cristo. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Si notan, una vez más, todas esas características que estudiamos de Dios desde la perspectiva singular, terminarán desde una perspectiva plural. ¿Por qué? Porque es un Dios trino. Hablamos de los atributos de Dios y si notan, terminan en la imagen de Cristo aplicado por su Santo Espíritu al final. Y no estamos diciendo, vamos a ver los atributos de Dios para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Si notan que no hemos tenido que llegar a eso. Pero hablando de los atributos de Dios, llegamos a la máxima expresión de sus atributos en Cristo. Aplicado ese conocimiento por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos un efecto plenamente trinitario. Y no hemos tenido que usar ningún texto para eso. Entonces vemos el máximo momento de la sabiduría en Cristo. Todo el propósito de Dios y sus promesas culminan en Cristo. Y ahora, en lugar de maravillarnos de ese misterio pasado que hubo desde esa proclamación de la simiente de la mujer, porque todo empezó a ser progresivo con relación a ese dictamen. Todo el Antiguo Testamento va progresivamente mostrando esa revelación de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya no nos maravillamos con ese misterio pasado. Ya sobrepasado el asombro con la sabiduría de Dios que tuvo para cumplir todo ese momento antiguo testamentario a través de Cristo. Nosotros tenemos esa gran ventaja nuevo testamentaria de tener la visual completa, la claridad que no pudieron tener en el Antiguo Testamento los profetas, nosotros la tenemos hoy porque todo se ha cumplido en Cristo. Tenemos toda la información completa. El gran misterio de la redención de la humanidad fue revelado en Cristo. Después de su muerte y de su resurrección, fue predicado por los apóstoles y comprendido por su iglesia. Y por eso la sabiduría de Dios está revelándose todavía a través de su iglesia. Se revela a través de su iglesia. ¿En qué sentido se muestra la sabiduría a través de su iglesia? Santiago nos lo indica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire, Dios sigue mostrando su sabiduría en su iglesia. Ahí es donde mis hermanos les mencionaba hace un rato sobre el temor de Jehová, la responsabilidad que tenemos como iglesia de tener un comportamiento correcto conforme al conocimiento de Dios que nos haga sabios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Mire dónde se enfoca el escritor bíblico. Buena conducta. Detengámonos en esa palabra por un momento. Dice, buena conducta, sus obras en sabia sabiduría. ¿Qué es conducta? ¿Qué es la palabra conducta? Comportamiento. Entonces, un ejemplo. Tenemos un cristiano, está en su jornada laboral, y en su jornada laboral decide apartar un momento para hacer un devocional de 20 minutos para compartir el evangelio a otras personas. Eso es una buena conducta dentro de esa jornada. ¿Cómo se ve hoy en día? Si tú hablas con él, pero qué bendición, eso es un hermano muy espiritual, porque mira cómo está propiciando un espacio para la predicación del evangelio. Eso es una mala conducta, realmente. Mire donde nosotros tenemos una concepción equivocada del ser sabios o no sabios. Eso es una mala conducta porque uno debe ser responsable en un horario, en una jornada laboral donde te están pagando cada minuto
bajo esa jornada. Te lo está reconociendo un empleador. Por lo tanto, si distribuyes el tiempo en otra labor, es incorrecto. Eso es una mala conducta. Que lo hagamos, eso es otra cosa, porque eso sucede. Sin embargo, mira cómo se maquilla de bueno, de buena conducta, cuando hablo de la Biblia. Digo, no, pero es que yo me estoy leyendo la Biblia, es algo bueno. Eso no es bueno, eso es una mala conducta. ¿Sí ven? Entonces, aquí es donde tenemos una falla, porque cuando alguien es llamado en atención por esa situación, va y saca el versículo que dice, y serán vituperados por causa de mi nombre, y serán perseguidos. Eso no es una persecución, para nada. Eso es una mala conducta. Y ahí es donde hemos fallado como cristianos en ser sabios. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y en ese concepto de conducta caben una cantidad de ejemplos que aquí nos pudiéramos quedar citando bastante amplio. Pero si tenéis celos amargos, y mire, aquí viene Santiago y cita, venga, un momento. Si tienen esto, es porque no están siendo sabios. Si tenéis celos amargos, o al menos sabios conforme a Dios, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría que dicen tener no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, son unos conceptos que tiene la sabiduría con relación a lo que no es de Dios. Es terrenal, animal, incluso hasta diabólica. Cuando hablamos de ese concepto diabólico, es decir, que está contraria a Dios, que está en enemistad contra Dios. Ese es el punto. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que debemos rechazar. Eso no es ser sabio. Eso no va con relación a la sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el escritor, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Mire, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hoy una de las etiquetas que tienen los cristianos más común es, uy no, ese es cristiano, es peligroso. Qué triste eso, no. No se tiene este concepto. Mire lo que dice cuando alguien supuestamente debería tener este concepto. Pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Es para evaluarnos, porque si estamos hablando del Dios de sabiduría, que conoce todo y sabe hacer todo, es supuestamente, si nosotros estamos unidos a ese Dios de sabiduría, deberíamos tener estos elementos que corresponden a su sabiduría. Y lastimosamente nuestras etiquetas hoy hasta tienen que ver con que somos hasta considerados ya los estafadores, hasta estafadores tenemos esa etiqueta. Nosotros cristianos no estafadores, desafortunadamente, porque no ha habido pureza en el conocimiento y en la aplicación del conocimiento. Algunas aplicaciones prácticas, aunque hemos visto ya algunos aspectos, la verdadera sabiduría, que es árbol de la vida, no viene de abajo, viene de arriba, viene de Dios. Deseemos entonces la sabiduría de Dios como ese árbol de la vida. Busquémosla ¿en dónde? En la palabra de Dios. Perseveremos en ella guardando sus mandamientos. Para tener una verdadera sabiduría, debemos dejar de creer en nosotros mismos y en nuestra evaluación de lo que es bueno. Debemos confiar en la sabiduría de Dios y en sus mandamientos a través de su palabra. El estándar de bueno o malo lo tiene la Escritura. Este es el pensamiento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
Y por lo tanto aquí tenemos la sabiduría de Dios y la posibilidad de encontrar qué es bueno y qué es malo, qué es bueno para seguirlo, qué es malo para desecharlo. Y eso ya habla de un concepto que se conoce como discernimiento. El discernimiento es eso. El discernimiento es saber qué es bueno, qué es malo, lo bueno para seguirlo, lo malo para desecharlo. Pero yo no puedo tener discernimiento si no tengo conocimiento de la Biblia y si no aplico ese conocimiento que me hace sabio. No hay discernimiento. Eso no llega así como un don, que es lo que nos han también entregado, como que es que no tengo el don de discernimiento porque no veo las cosas espirituales. Resulta que el discernimiento no es eso. El discernimiento es conocer la Biblia para poder determinar qué es bueno y qué es malo. No porque me llegue de una manera mística, ay, eso es malo o eso es bueno, pero si la Biblia lo dice, tengo es que estudiarlo. No tengo que esperar una chispa mística para saber qué es bueno y qué es malo. El eterno propósito de Dios es revelar su sabiduría a los seres celestiales y también a su iglesia. Porque Dios reveló su sabiduría también a los ángeles. Y todavía Dios está cumpliendo su propósito. ¿Eso cuándo va a terminar? En su segunda venida. Cuando Cristo establezca su reino sobre esta tierra. Por eso la iglesia hoy dice, ven Señor Jesús. Para finalizar, alguien expresó lo siguiente para nuestra reflexión. Con la bondad de Dios para desear nuestro mejor bienestar. Con la sabiduría que Él tiene para planificar ese bienestar. Y con el poder que Él tiene para lograrlo, ¿qué nos falta? Ciertamente somos los más favorecidos de todas las criaturas. Si somos parte del pueblo de Dios, Él es bueno, sabe hacer lo bueno, porque es sabio, y tiene poder para hacerlo. ¿Qué más nos puede faltar? Si somos de Dios, somos favorecidos. Vamos a orar y vamos a tener algún momento de preguntas o aportes.